Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar un poquito más de las entalpías de reacción y cómo determinar. Importante, hay 4 métodos para determinar estas entalpías de reacción. Lo que sería el método de las entalpías de formación, también vamos a tener la ley de Hess, también vamos a tener las entalpías de enlace y la calorimetría. Las primeras 3, entalpías de formación, ley de Hess y entalpías de enlace, son más que todo cosas teóricas. La calorimetría es algo experimental, que igual uno puede presentar los datos en exámenes y demás y se hacen los cálculos respectivos. Pero en realidad son esas 4. Nos vamos a enfocar inicialmente en lo que sería entalpías de formación y ley de Hess. Pero para esto solo repasar un poquito de lo de entalpía de reacción, recordar que el cambio de entalpía delta H es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Por qué? Porque es la entalpía final menos la inicial. Y los productos pues son evidentemente los finales. Ahora, a este delta H se le llama entalpía de reacción o calor de reacción. ¿Por qué? Porque el calor a presión constante va a tener la misma magnitud que esa entalpía. Entonces aquí lo podemos ver con un globo que está lleno de hidrógeno en presencia de aire que tiene oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Una reacción de combustión libera calor, literalmente una nubecita de fuego y formándose agua como producto. En ese caso, se tiene una reacción exotérmica delta H negativa. Solo para recordar, recordemos que la entalpía es una propiedad extensiva, el delta H para una reacción en la dirección directa es igual en tamaño, pero opuesto en signo al delta H para la reacción inversa. Es decir, que si se le da vuelta a la reacción, al delta H se le debe cambiar el signo. Y el delta H para una reacción depende del estado de agregación de los productos y de los reactivos. Ahora, vean que hablar de entalpía de reacción es muy amplio. Si tenemos una reacción de neutralización, se habla de calor de neutralización. O si es una reacción de ionización, aquí tenemos la ionización del agua en ion hidróneo, ion hidróxido, calor de ionización. O si es fusión, procesos físicos, hablamos de calor de fusión, calor de vaporización. O en general, si ya no es una reacción tan particular como una neutralización, cabe destacar, siempre las reacciones de neutralización son exotérmicas. Se habla en general de calores de reacción. Ahora, eso también aplica en general para lo que aparece en las etiquetitas comerciales, que si bien no es exactamente como, bueno, voy a agarrar un pedazo de manzana, la voy a poner a ver cuánta energía libera y exactamente eso es lo que me daría si me lo como, pero son valores que nos pueden dar una cierta aproximación. Entonces podemos hablar de cuál es el delta H de la manzana, de la carne, de la cerveza, de la gasolina. Entonces son todos estos valores que nos daría cuando uno le prende fuego. ¿Cuál es el calor que libera cuando le prendo fuego a la manzana, cuando le prendo fuego a la gasolina? Y entonces ahí se puede comparar. Insisto, no es lo mismo evidentemente prenderle fuego que comérselo. Hay procesos muy diferentes, pero es entender que es energía que se va a liberar, que no es igual, no es lo mismo, pero es entender que se puede hacer la analogía, se puede hacer la correlación. Entonces, cuando vemos una etiquetita nutricional que nos dice, ah, mira, eso produce 120 calorías si lo consumo, no es lo mismo que si agarro esa galleta que me da 120 calorías, si le prendo fuego, libera. No es lo mismo prenderle fuego que consumirlo. Lo que sí es equivalente es entender que esa galleta va a darme esa energía y eh, es equivalente a prenderle fuego. No la misma cantidad, sino lo mismo de que al prenderle fuego da energía, al consumirla me da energía. Eso sí es equivalente, no la magnitud. Y recordar algo que se dijo en uno de los videos iniciales, que una caloría es igual a 4,184 julios, pero que esa es una caloría termodinámica, no es lo mismo una caloría alimenticia. Las calorías que aparecen en estas etiquetas representan calorías eh, alimenticias que son una kilocaloría termodinámica. Entonces, en realidad, una galleta o lo que sea que nos dice 120 calorías, serían 120.000 calorías termodinámicas. Ok. Ahora, si bien hay entalpías de reacción, también podemos hablar de entalpías de disolución. Y es lo que quiero que quede súper claro. Esto de las entalpías no es solo para reacciones, cualquier cosa tiene un delta H, cualquiera. Eso implica disolver una sal en agua. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una entalpía de disolución, que es el calor generado o absorbido, cuando un mol de soluto se disuelve en cierta cantidad de disolvente. Y aquí podemos ver los delta H
de la disolución cuando mezclo cloruro de litio en agua, cloruro de sodio en agua o cloruro de amonio en agua. Y vean, muy curioso que algunas, como esta, cloruro de litio, se calientan. Si yo disuelvo estas sales en agua, veo un delta H negativo. Significa que cuando disuelvo esto en agua, se calentó. Versus estas que tienen ion amonio, vean que cuando se disuelven en agua, se enfrían. Entonces es muy curioso ver esos cambios. Y luego hay unos como el cloruro de sodio, que es muy pequeñito el cambio, es casi que es despreciable, perdón, el cambio que va a sufrir. E igual, como es una función de estado, sería condición final menos condición inicial. Eh, de nuevo, vean, recuerden que a la hora de estudiar no es solo aprender cosas de memoria, es interpretar de esas sustancias cuál me serviría para enfriar. Yo quiero enfriar algo. ¿Qué sale hecho? ¿Le hecho es cloruro de calcio que libera energía? No. Si yo quisiera enfriar algo de todas estas, la que utilizaría mejor sería el nitrato de amonio, porque es la que va más bien a robarle energía al entorno, es la que me serviría para enfriar. Y ya en procesos más microscópicos de modelizar qué es lo que ocurre, qué es lo que puedo imaginar. Recordemos que al ser un delta H, lo que me importa es la condición inicial y la condición final. La sal en la red, la sal ionizada, disociada y además solvatada. Si bien nosotros tenemos el paso de que primero se disocia, luego se solvata, y lo podemos ver así como paso a paso, recordemos que nos interesa la condición inicial y final. Esa diferencia, ese calor, es lo que nos va a interesar. Ok, ahora, como mencioné al inicio, para los cálculos de entalpía, saber, yo tengo X reacción, quiero saber cuál es el delta H, vamos a necesitar o vamos a empezar con el primer método que se llama entalpías de formación. ¿Qué es una entalpía de formación? Aquí lo representamos con un delta F. Este F representa, insisto, la formación y se define como el cambio de entalpía para la reacción en la que se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos constituyentes en sus formas elementales en su estado de referencia. Cuando uno lee eso por primera vez, uno no termina de entender, ¿qué me dijo ahí? Ok, es básicamente formar la energía que se necesita para formar algo. Ahora, ahorita vamos a regresar exactamente a qué es esto de la entalpía de formación. Quiero que entendamos un detalle muy importante. Yo tengo esta reacción. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Todo en fase gaseosa. Perfecto. Es una reacción de combustión. Ya vimos que es exotérmica. La idea es, mira, ¿cuál será el delta? Ahora, entender que a presión constante podemos ver que el calor a presión constante es lo mismo que la entalpía. El calor que se va a liberar. Ya sabemos que tiene que ser negativo, todo bien, pero no quiero solo decir que es negativo. ¿Cuánto calor se liberó? Un julio, 1.000.000 de julios. ¿Cuánto es? Ahora, ¿por qué no trabajamos solo con calor? ¿Por qué? Porque al ser una función de trayectoria es muy complicado y más en una reacción química. Me sirve trabajar con una función de estado. ¿Por qué? Porque el delta H va a ser la entalpía final menos la entalpía inicial. Es decir, va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Entonces, por ese lado me lo juego. Nada más que tengo un problema gravísimo aquí. Yo les dije al inicio con las definiciones de energía interna y entalpía. Yo sé cuánta energía interna tiene un poco de agua. No. Yo sé cuánta entalpía tiene el agua. No. Y no solo es que yo no lo sepa, es que es imposible de calcular. Así que yo no tengo ni idea de cuál será la entalpía de agua, del hidrógeno y del oxígeno. No lo sé. Es imposible saberlo. Entonces alguien puede decir, pues qué bonito sonaba lo de productos menos reactivos, pero me acabo de frenar horriblemente. Ahora, hay una alternativa muy sencilla. Recordemos que cuando hacemos mediciones, y eso lo habíamos estudiado en la primera unidad, nosotros siempre vamos a establecer un patrón arbitrario de comparación. En el caso de la longitud, dijimos 1 metro. Entonces imaginen cuánto es 1 metro. Eso es 1 metro. ¿Por qué? Porque alguien de forma arbitraria dijo que eso es 1 metro. Y entonces ahora lo vamos a usar para comparar. Entonces decimos que tal persona mide 2 veces mi patrón arbitrario de comparación o que tal silla tiene medio de mi patrón arbitrario de comparación. O 1 kilogramo. ¿Por qué 1 kilogramo? ¿Por qué eso? Y porque a alguien se le ocurrió.
Y ojo, muy importante, si alguien puede decir, y esto ya lo habíamos discutido, insisto, en la primera unidad, pero es que esos patrones ya están definidos con constantes universales, inalterables, que un metro es la distancia que recorre la luz en no sé cuánto tiene, fracciones de segundo, sí, sí, pero sigue siendo arbitrario, porque en esa cantidad de fracciones de segundo y no en otras. Entonces, lo que quiero decir es que todos los patrones de comparación son arbitrarios. Es más, todos ustedes si tienen un lapicero en la mano en este instante, ese lapicero podría ser un patrón de comparación. Entonces pueden medirse y decirme que ustedes miden 31.7 lapiceros. Entonces, esa es un patrón de comparación. El problema con hacer eso es que evidentemente la idea es que sean patrones de que si yo tengo, si ustedes tienen un lapicero, sea exactamente igual que el mío, por eso es que uno busca estandarizarlo, que sean iguales, etc. Por eso es que uno busca hacerlos con la velocidad de la distancia que recorre la luz en esas fracciones de segundo. Todo bien con eso. Pero lo que quiero decir es que siguen siendo patrones arbitrarios de comparación. O la temperatura, esto de grados Celsius y grados Fahrenheit. Recuerden que en el caso de grados Celsius, literalmente fue que se agarró un capilar de vidrio, es decir, un tubito muy delgado de vidrio, se llenó aquí abajo un reservorio de mercurio, puede ser con cualquier líquido, pero el mercurio es muy sensible, se expande y se encoge mucho a cambios pequeñitos de temperatura, y se puso, ok, voy a agarrar agua con hielo. ¿Por qué agua con hielo? Y porque quiero. Y se dijo, ok, agua con hielo, marcó aquí. Luego se pasó ese mismo tubito con ese mismo mercurio y se puso en agua hirviendo. ¿Por qué? Porque sí. Y entonces el mercurio se expandió y la marca llegó acá. Entonces vean que arbitrariamente se puso agua con hielo, agua hirviendo. Y esa distancia se dividió entre 100. 100 divisiones. Entonces se dijo que esa primera era 0 grados Celsius y esta de arriba 100 grados Celsius. Entonces vean que siempre son patrones arbitrarios de comparación y nos sirven y todo perfecto y entendemos cuando nos dicen que algo está a 25 grados Celsius y hacemos cálculos termodinámicos con eso. Pasa algo curioso con la entalpía. Yo no tengo ni idea de cuál será la entalpía de los productos y los reactivos, pero entonces de forma arbitraria vamos a decir que ciertas sustancias tienen una entalpía de cero. Pero vean que yo no puedo decir, mira, eso tiene una entalpía de cero porque estaría mal. Obviamente no, porque tiene átomos, moléculas con sus energías cinéticas y potenciales, algo que ya discutimos. Lo que vamos a decir es algo que se parece a la entalpía, pero que no lo es. Vamos a decir, por ejemplo, que el hidrógeno gaseoso tiene una entalpía de formación de cero. Ojo, tenemos que agregar, perdón, eso de formación porque es algo arbitrario. En realidad, la entalpía del hidrógeno no es cero. ¿Cuánto es? No tengo idea, pero sé que no es cero porque sus átomos se mueven y demás. Pero de forma arbitraria voy a decir que eso es cero. ¿Por qué? Porque me sirve para comparar. Ahora alguien va a decir, pero es que si me empiezo a inventar valores de entalpía, lo que me dé no tiene sentido. Sí y no. Vean que lo que yo quiero siempre es hacer la diferencia, la comparación. Entonces, si lo hago bien, si empiezo a, por decirlo así, inventar ciertos valores y al hacer otras comparaciones, yo sí podría hacerlo. Vamos con el caso del agua. Veanlo así. Yo sé que de forma arbitraria voy a decir que la entalpía de formación del hidrógeno gaseoso es cero. Y voy a decir que la del oxígeno gaseoso es cero. Ahora, y todo bien. Voy a decir que eso es cero. La entalpía, el delta H de la reacción, uno la puede determinar experimentalmente. Experimentalmente vean que ahí uno no se está inventando nada. Entonces, veámoslo con la formulita de abajo. ¿Cuál es la entalpía de los reactivos? De forma arbitraria, voy a decir que es cero. ¿Cuál es la del producto? Que solo tengo un producto. Bueno, en este instante no sé cuánto es. Y experimentalmente podemos buscar cuál es esta entalpía de reacción. Entonces, teniendo eso clarísimo, vamos a decir que experimentalmente esta reacción de combustión libera 285.8 kilojulios por mol. Entonces, vean que este valor es real. Esto no se lo está inventando nadie. Esto es algo que salió experimentalmente. Entonces, este valor salió experimentalmente.
de forma arbitraria, voy a decir que estos reactivos valen cero. De esa manera, yo puedo despejar cuál es la entalpía del agua. Pero ojo, no sería la entalpía real, porque si esta no, si la entalpía de los reactivos no era real, era de formación, pues entonces la de los productos también va a ser la entalpía de formación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que a partir de esto, de establecer valores arbitrarios, le voy a decir que esto es cero. Si tengo el valor real de la reacción, puedo despejar la entalpía de formación de los reactivos. Y eso me permite hacer una lista. Una lista como la que aparece aquí. Vemos que tenemos cuál es la entalpía de formación del acetileno, la entalpía de formación del benceno, etc. Que insisto, esta no es la entalpía real. Yo, ¿cuál es la entalpía del benceno? No tengo idea, pero no solo no tengo idea, no importa. Como tengo un montón de comparaciones que al fin y al cabo, si suman el valor real, sí los puedo utilizar. Entonces, es básicamente que de forma arbitraria empecé a establecer varios ceros, pero a la hora de sumar, sí utilizo los valores experimentales reales. Entonces yo sé que si empiezo a sumar y restar estos valores, no importa que no sean las entalpías reales, sí me van a dar la entalpía real de la reacción. Entonces es muy importante tener eso claro. A partir de las ecuaciones anteriores, yo puedo saber que la entalpía de formación del agua líquida es de menos 285.8 kilojulios por mol, la del agua gaseosa de menos 241.8. Eso significa que en cualquier otra ecuación donde se vea involucrada el agua, yo puedo utilizar este valor, más los ceros que ya había utilizado antes. Entonces, con los ceros arbitrarios más este valor, no importa los otros valores que tengo, yo sé que las sumas y restas sí me van a dar el valor real. Ahora, solo para recapitular, ¿y cuáles son los valores que voy a decir como cero? O en realidad, ¿cómo podemos definir qué es esto de entalpías de formación? ¿En qué casos son ceros, etcétera? Ok, vamos nuevamente a esta parte. Entalpía de formación se define como el cambio de entalpía para la reacción en la que se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos constituyentes en sus formas elementales en sus estados de referencia. ¿Qué significa eso nuevamente? Vamos con el caso del dicromato de potasio. El dicromato de potasio, como cualquier otra sustancia, tiene su entalpía de formación. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Cuál era la definición de entalpía de formación? Es básicamente la entalpía, es decir, el calor, para la reacción en la que se forma un mol de sustancia. Entonces, cuando hablamos de la entalpía de formación del dicromato, significa que yo quiero formar un mol de la sustancia. Un mol de agua para la entalpía de formación del agua, un mol de dicromato de potasio, si es esta la entalpía de formación que queremos. Ok. Ahora, vean qué es el cambio de entalpía para la reacción en la que se forma un mol de sustancia. Ahora, un mol de sustancia a partir de sus elementos constituyentes. Es decir, que la reacción es la entalpía de esta reacción en la que se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos constituyentes, es decir, a partir de potasio, a partir de cromo y a partir de oxígeno. Vean que es a partir de sus elementos constituyentes, en sus formas elementales, vean que no puede ser compuestos, tienen que ser en sus formas elementales, en su estado de referencia. ¿Qué es un estado de referencia? El estado de referencia muchas veces la gente lo define como el estado más estable. En realidad es un estado igual arbitrario en que en su momento fue el como más abundante. Una manera de entender el estado de referencia es a 25 grados y una atmósfera de presión, ¿cómo está tal sustancia? El potasio, puro, como elemento. ¿Cuál será su estado de referencia? Sólido, líquido, gas. Si es un metal, su estado de referencia es un sólido. Cromo, el cromo es un metal, su estado de referencia es sólido. El oxígeno como elemento en su forma más abundante, en algunos casos la más estable, estará como líquido, será como ozono y evidentemente va a ser como oxígeno gaseoso. Y ahora, muy importante, hay que balancear esta ecuación. Ahora, vean que en cualquier ecuación normal en la que haya que balancear, uno empieza a jugar con valores, pero
En las ecuaciones de formación, esta es una ecuación de entalpía de formación. Este 1 es intocable. ¿Por qué? Porque por definición es para formar un 1 de la sustancia. Eso significa que entonces tengo que balancearlo, pero usando fracciones en los demás valores. Y en realidad es relativamente fácil. Bueno, fracciones en caso de que sea necesario. Aquí, por ejemplo, pongo un 2, aquí pongo un 2, aquí ocupo un número que multiplicado por 2 me dé 7, en este caso, 7 medios. Y todo bien. Esta ecuación representa la entalpía de formación del dicromato de potasio. Entonces, cuando nos dice que es la entalpía, es el cambio de entalpía para la reacción, esta es una reacción en la que se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos en sus estados de referencia, esto es lo que significa. Entonces, el valor que tenga va a representar la entalpía de esta reacción. ¿Y por qué en sus estados de referencia? Alguien va a decir, pero ¿por qué eso es tan complicado? Porque vamos a decir que la entalpía de formación de los elementos en su estado de referencia es cero. ¿Cuál es la entalpía de formación del potasio sólido? Cero. ¿Cuál es la entalpía de formación del cromo sólido? Cero. ¿Cuál es la entalpía de formación del oxígeno gaseoso? Cero. Entonces, como todo esto es cero, ¿cuál va a ser la entalpía de formación de esta reacción? Va a ser la entalpía de formación de ese compuesto. Ahora, aquí varios detalles porque estoy seguro que algunos después de ver este video se pueden estar confundiendo un poquito y decir, pero es que no entiendo qué es eso, qué está significando, qué. Vamos a recapitular un poquito. Entender lo siguiente. Yo tengo A más B que produce Z. Yo quiero saber el delta H. El delta H, como les dije, es condición final menos condición inicial. Como es una reacción, sería la condición de los productos, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Yo no tengo ni idea de cuál será las entalpías de las sustancias. Me tengo que inventar unos valores. Ahora, ¿cuáles son? Yo no me los puedo inventar. Ah, mira, A es 3 y B es 2 y Z es 3, porque obviamente no va a coincidir con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Si bien esta es la ecuación en la cual yo le quiero averiguar el delta H, voy a hacer otras reacciones secundarias para ir averiguando valores. Entonces, como regla, como escala arbitraria de comparación, vamos a decir que los elementos, ojo, los elementos en su estado de referencia, estado referencia, tienen una entalpía de formación igual a cero. Entonces, vamos con cualquier caso. HCl más NaOH produce sal y agua. Importante indicar si se trata del gas que reacciona con oxígeno, este sería sólido, y quizás eso gaseoso o líquido, pues depende. Ahora, yo no sé cuál es la entalpía del HCl ni la entalpía del NaOH, pero podría buscar en tablas cuál es la entalpía de formación de cada una de estas cosas. Ahora, ¿cómo carajos averiguo la entalpía de formación de cada una de estas cosas? Muy sencilla. En el caso del cloruro de sodio, se pone a reaccionar sodio con cloro, forma cloruro de sodio. Ahora, la definición es formar un mol. Entonces, aquí ocuparía medio mol de eso. De forma arbitraria digo que esto es cero, digo que esto es cero, y entonces experimentalmente voy a obtener el delta H de esta reacción. Cuando me dé el delta H de esa reacción, que es un valor real experimental, puedo despejar la entalpía de formación del cloruro de sodio. Ahí entonces ya puedo aplicar cuál es la entalpía de formación de ese valor. Hago algo similar para el caso del agua. Entonces yo tengo hidrógeno, tengo oxígeno, tengo agua. Y entonces con el valor experimental puedo despejar cuál es la entalpía de formación del agua. Obviamente eso sería súper tedioso. Para nosotros es sencillo porque ya están todas estas entalpías de formación tabuladas. Lo que aquí estoy explicando es cómo carajo salieron. ¿Qué es eso? Es simplemente entender que de forma arbitraria dijeron, vamos a decir que los elementos tienen cero, y porque sí.
Y ya con eso empezamos a comparar, a relacionar con datos reales y podemos tabular. De manera que no son entalpías reales, pero si empiezo a sumarlas y restarlas, los valores que me den sí van a ser reales. Eso es lo que me funciona. Es, haciendo una analogía, es como que yo encuentre dos personas. Yo no tengo ni idea cuáles son las edades, pero con que me digan, ah, mira, tal persona 5 años mayor, dime la juego. Ya lo que me importa es la diferencia de edad, no tanto cuál es la edad en particular. Funciona algo similar. Lo que yo quiero saber es cuál es el delta H, el calor de esa reacción. Entonces, conjugármelas con ciertas diferencias, puedo calcular cuál es el valor real. Ahora, vamos a explicar cómo funcionan las tablas. Pero antes solo vamos a hablar un poquito más de estas tablas de entalpía de formación. Vean que generalmente son entalpías de formación estándar. Eso de estándar se representa con este circulito que está como superíndice y eso representa básicamente una atmósfera de presión. Y por lo general es una atmósfera de presión y 25 grados. Pero vean que condiciones estándar se refieren en realidad a la presión de una atmósfera de presión. Ahora, en este caso, ¿por qué no hay ningún modo de medir el valor absoluto de la entalpía de la sustancia? Ya lo habíamos estudiado, es muy complicado. Sería saber la energía potencial y cinética de cada una de las moléculas. ¿Debo medir el cambio de entalpía para cada reacción de interés? En realidad no. Básicamente se establece una escala arbitraria con la entalpía estándar de formación como punto de referencia para todas las expresiones de entalpía, entendiendo que esa entalpía de formación estándar, la F es de formación, el cero, el circulito es estándar, es el cambio de calor que ocurre cuando se forma un mol de cualquier compuesto a partir de sus elementos puros en su estado de referencia a una presión de una atmósfera. Ahora, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su estado de referencia es igual a cero. Significa que la entalpía de formación del oxígeno es cero, mientras que la entalpía de formación del ozono es distinta de cero. Igual que pasa con algunos sólidos, vean que eso depende del alótropo. El caso del carbono, recordemos que el carbono tiene varios alótropos, está el diamante, está el grafito. En ese caso, vamos a decir que su estado de referencia es el grafito. Por eso el delta H de formación del carbono grafito es cero, mientras que el carbono diamante es distinto de cero. E insisto, esto es una escala arbitraria que vamos a utilizar. Ahora, ¿por qué es importante entender que unos son ceros? Porque muchas veces, y esto más que todo para quiz o examen, dicen, ay, qué raro, el profesor no puso cuál es la entalpía de formación del oxígeno. No se puso porque ustedes tienen que saber que es cero. O entender que la del grafito es cero. O la del sodio metálico tiene que ser cero. Porque es un elemento en su estado de referencia. Y aquí tenemos las tablas. Vemos todos los elementos en su estado de referencia van a tener una entalpía de formación de cero. Ahora, entendiendo esta tabla arbitraria, ¿y qué hago con ella? Ok, listo, hay un montón de valores. Listo, digamos que entendí dónde sale. Si no se entendió, vuelvan a ver el video, pueden leer, hacer las consultas, pero ya lo tengo. Ahora vamos con la pregunta inicial. ¿Cómo carajo saco la entalpía de la reacción a partir de esas entalpías de formación? Entonces, para eso, recordemos, tenemos una reacción común y corriente. Vamos a decir que la entalpía es la condición final menos la inicial, es decir, las entalpías de los productos menos la de los reactivos. Ahora sí tengo entalpías, si bien no son entalpías reales, sino entalpías de formación, pero a la hora de sumarlas y restarlas, esa diferencia va a darme el valor correcto de entalpía de reacción. Entonces, básicamente utilizo la entalpía de formación del producto C multiplicado por el coeficiente, la del producto D multiplicado por el coeficiente, todo eso lo sumo y le resto la de los reactivos. Otra forma de expresarlo es con una sumatoria. Ojo, con estas fórmulas no me gusta tanto porque cuando uno lo ve por primera vez uno dice, santísimo, eso es complicadísimo de una fórmula con sumatoria. Esto no es nada difícil, es entender que es entalpía de productos menos entalpía de reactivos y que hay que multiplicarlos por los coeficientes, nada más. Y muy importante, recordemos que la entalpía es una función de estado. No importa el camino tomado, solamente los estados iniciales y finales. Entonces, un ejercicio típico, pregunta típica de examen. El benceno se quema en presencia de aire para producir dióxido de carbono y agua líquida. ¿Cuánto valor se libera por cada mol de benceno quemado? Y nos dice que la entalpía estándar de formación del benceno. Entonces,
Nos dan la ecuación o nosotros ya sabemos cómo, qué se produce, sabemos cómo balancearlo, todo. Lo que tenemos que saber es cuál es el delta H de esta ecuación. ¿Qué tenemos que buscar? Buscar los deltas de formación de cada uno. Aquí nos dan uno, lo buscamos en tablas y que están en casi todos los libros de texto. Entonces, tenemos que entender que es productos menos reactivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner, bueno, yo sé que el CO2, aquí pongo la entalpía de formación del CO2, como tiene un 12, la multiplico por 2. La del agua gaseosa, la del agua, aquí solo un detallito, aquí puse agua líquida, pero recordemos si es un proceso de combustión, sería agua gaseosa. Por eso aquí el agua gaseosa. En este caso, agua gaseosa, como tiene un 6, multiplicado por 6. Todo esto se suma y se le resta a el benceno, que es un reactivo, multiplicado por 2, más la del oxígeno. Pero ¿cuánta es la entalpía de formación del oxígeno? 0. Di 0 por 15 da 0, no se implica. Ahora, ¿qué voy haciendo? Lo sustituyo, lo busco en las tablitas, la entalpía de formación del CO2 gaseoso es de menos 393.5. Aquí no puse las unidades por un asunto de espacio, pero aquí sería kilojulios por mol, y lo vamos poniendo. ¿Cuál es el error típico aquí? Los signos. Ah, mira, era negativo y lo puse positivo. Entonces, cuidado con esos detalles. También más la parte aritmética, más que todo cuando hay varios reactivos. Vean que cuando hay varios reactivos es menos la suma de todos los reactivos. Muchas veces le resto el primer reactivo y los demás los sumo. Entonces, cuidaditos con, mucho cuidado con esos pequeños detalles. A la hora de hacerlo, eso entalpía de reacción me da un valor de menos 6.270 kilojulios por mol. Aquí me faltó el por mol. Ahora, de nuevo, lean muy bien el enunciado. Me dice cuánto calor se libera por cada mol de benceno quemado. Si el enunciado me hubiera dicho cuál es la entalpía de reacción, listo, aquí acabó. Aquí ya se terminó el problema. Pero como me están diciendo cuánto calor se libera por mol, un mol, y básicamente tengo que hacer la relación estequiométrica. Básicamente, 2 mol libera esta energía. Entonces, si me lo están preguntando por mol, divido entre 2 y esta sería la energía que se libera por cada mol de benceno. Y así sería. Insisto, por eso es muy importante analizar si lo que me están preguntando es el delta H de la reacción o algo más específico que involucre las relaciones estequiométricas. Ok. Ah, bueno, en este caso aquí lo ponemos, el delta H de la reacción versus lo que me están solicitando. Ok. Ese es un método, el método de las entalpías de formación, que insisto, la explicación de qué es una entalpía de formación, de cómo sale, no quiero que los confunda. Básicamente ustedes tienen que saber que a punta de esa tabla pueden averiguar cuál es el delta H de la reacción. O en su defecto, que me den el delta H de la reacción, me den, si aquí hay 4 sustancias, me den el de 3 y ustedes despejando averiguan cuál es el delta H de formación de una. Pero el asunto es que siempre va a haber una ecuación bastante sencilla. Cuidado con los signos, nada más. Y este sería el método de la entalpías de formación. A continuación, vamos a ver otro método que sería el método de la ley de Hess.